8:31, ya estamos de regreso aquí en Pauta de Análisis para precisamente hacer eso, análisis de la actualidad, Claudia. Sí, vamos a partir rápidamente por presentarlos, darles la bienvenida a Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias como cada lunes. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. Todos los regalos comprados, me imagino. ¿Cómo? Todos los regalos de Navidad comprados. Todo listo. Todo listo. Claudio, te veo sonreír de medio lado. Sí, no, es que en mi familia en general hacemos pocos regalos, salvo a las Qué niñas. bueno, oye, qué bueno. El amigo secreto, una gran salida para la celebración. No, nosotros jugamos en la familia Amigos Robados. Cada uno lleva un regalo y cada uno saca. Y cada uno saca y después lo puede robar del otro porque si te gustó más. Tienes que explicar ese después. ¿En serio? Es más sofisticado. Es más sofisticado, ¿viste? Otra. Es muy entretenido. Está bueno, está buena. A ver, reforma previsional. Te tenemos aquí, Cristóbal Uneus. Tú eres una persona que está ahí en la mesa técnica. Y te lo voy a partir al revés. No, la noticia. Evelyn Matei ayer en su cuenta de Twitter se pronuncia sobre este tema. Y dice que cree que sí, que hay que hacer la reforma, pero que le parece que acá hay riesgos que pueden ser complejos. No los precisa, ¿ya? No los precisa, pero entra al ruedo con una mirada más bien crítica sobre este informe técnico que entrega la mesa. Claro, a ver, yo primero valoro que lo haya leído. Ya. ¿No es cierto? El primer político que dice que leyó el informe, yo creo que de eso era el objetivo. Yo creo que el informe pone un montón de evidencia sobre la mesa, ¿no es cierto? Y yo creo que sería bueno saber a qué se refiere ella específicamente, ¿no es cierto? Porque obviamente sacó las conclusiones de la información que está en el informe y el informe trató de ser lo más transparente posible. Se me ocurren varias ideas, pero yo creo que es bueno que ella precisara cuáles son las cosas que le asusta, le preocupan. Ahora, hace sentido que ella quiera entender bien esto, si ella cree que va a ser la próxima presidenta, yo creo que eso va a ser así, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo lo que se decía acá va a impactar un posible futuro gobierno. Un posible futuro gobierno en términos de lo que implica. Pero cuando ella dice que hay algunas propuestas que pueden traer graves consecuencias, o está claramente marcando una postura en contra de las conversaciones. Pero dicen no buscadas, esa es la parte esa es la parte que yo encontré que delicada. Interesante. Porque en el fondo nosotros estamos conscientes de los impactos que va a tener, ¿no es cierto? Entonces eso de que sea no buscado es porque ella está viendo algo que quizás nosotros no estamos viendo. Entonces sería bueno que ella iniciara esa conversación como más públicamente. Claudio Alvarado, ¿cómo lo lees tú la opinión de Evelyn Matei? Coincido en general con lo que dice Cristóbal, en el sentido de que, por decirlo así, está una moneda con dos caras. Por un lado, hay una valoración de los objetivos que busca la reforma, de los propósitos y, por tanto, de la necesidad de llegar a acuerdo. Además del hecho de tomársela en serio, digamos, de leer el informe, de sugerir que aquí hay un trabajo que vale la pena justamente considerar. Esa es una cara de la moneda. La otra es la que subrayaba Claudia, ¿cierto? Ella marca distancia con determinados instrumentos producto de estas consecuencias no buscadas. Pero ocurre que no sabemos cuáles son. El tuit en ese sentido supongo que... Es más ambiguo. Supongo que le trae una segunda parte. Tú dices un tuit 2. O alguna declaración, o alguna contrapropuesta, pero me parece que el riesgo, por decirlo así, de ese tuit es que en la medida en que no se complete exactamente a qué se refiere, no se logra entender a cabalidad cuáles son los problemas de la reforma que ella detecta, pero que en todo caso, dado lo primero que decía, el hecho de la evaluación de los objetivos y el acuerdo al que hay que llegar, permiten suponer de que esa información sí va a estar y que eventualmente puede ser una contribución para que esto termine resultando. Digamos. Es una noticia en desarrollo. Sí. Mi pregunta, en realidad, cuando lo vi ayer, dije, bueno, esto... Tenemos un ministro como Mario Marcel, yo leí la entrevista que dio en el diario El País, también estuvo en TVN, pero se lo sigue viendo confiado, en el sentido, él decía incluso que hay un 85% de posibilidades, sigue confiado. Y habló con el senador Juan Antonio Coloma, hombre clave en esa conversación, también el presidente de RN. Lo que diga o no diga, o sea, lo que diga y la posición que marque Evelyn Matei puede influir o retrotraer la postura que tengan los presidentes de Chile Vamos. Si quieres comienzo yo ahora. Sí. Yo, dos cosas al respecto, me parece. Lo primero es que me cuesta creer que, considerando el tonelaje y la experiencia política de los personajes que estamos conversando, que estamos comentando, ellos no están coordinados. O sea, sería muy curioso que Rodrigo Galilea, el senador Coloma, Evelyn Matei, que forman parte de la misma coalición y que tienen una posición de liderazgo clave en el futuro de su sector, no estén coordinados en esta puesta en escena. Eso es lo primero. Y lo segundo que diría yo es que respecto al ministro Marcel,
es de esperar que esta confianza tenga que ver también con una participación en negociaciones de índole política que desconocemos, y que así son las negociaciones políticas exitosas, las que se saben una vez que resultan, y que no sea en cambio una proyección de cierta grandilocuencia que a veces le ha pasado la cuenta al gobierno y al propio ministro Marcel. Yo espero que sea lo primero y no lo segundo por el futuro de la reforma. Oye, y si cambiáramos el ángulo, podríamos empezar a hablar más de las posibilidades de acercamiento que dejar de hablar de esos extremos que están presionando y poniendo en duda todo esto. Digo, republicanos por la derecha, el PC, parte del Frente Amplio también por la izquierda. ¿Podrían dar los números o no, Cristóbal Unido, si dejamos ese ruido un poco de lado? A ver, yo creo que, como bien dijo el senador en Mesa Central, creo que fue, dijo... Senador Coloma estaba ahí. Claro, que en enero se va a votar. Sí. ¿No es cierto? Entonces estamos a puertas de iniciar el proceso. Sí, y los números van a dar. O sea, pues si hay poco republicano, hay poco Frente Amplista y poco comunista en el Senado. Sí, yo creo que en la Cámara, ¿no? En la Cámara el problema es abajo, ¿no? en la Cámara. Y la comisión mixta, que Claro, seguro viene. Ahí va a venir de todas maneras. Entonces yo creo que los ruidos se están produciendo porque saben que empieza la votación y cada uno está tratando de empujar a su lado. Yo lo veo parte de la negociación política como más pública, ¿no es cierto? Y yo coincido con Claudio que me costaría mucho entender que la precandidata No está alineada con... se metiera en el tema sin haber conversado con los senadores. Ahora, uno mira y yo me preguntaba y decía, bueno, ¿quién es el que tiene que realmente ceder más? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque ya estamos, o sea, yo creo que seguir hablando que no, que el 6%, que no, que reparto. O sea, hoy día, ¿a quién le corresponde soltar un poco más? Creo que yo comenté esto en la radio, pero me parece que es pertinente volver a hacerlo. En una columna de opinión a propósito, no de este tema, de la reforma del sistema político, Sebastián Soto decía que la línea tenue que hoy día divide al Congreso no es tanto frente a la hora de aprobar o rechazar estos grandes proyectos, ¿cierto? Estos proyectos emblemáticos, la línea tenue que lo divide, digo, no es tanto derecha-izquierda u otro tipo de clivaje, sino que partidos y referentes preocupados de darle gobernabilidad al país y partidos más bien con vocación de oposición y de impugnación. Y yo creo que en esta reforma pasa algo similar. Por supuesto que los insumos técnicos son relevantes y por supuesto que hay que estimar muy bien los efectos deseados y no deseados de los instrumentos que se están proponiendo, pero al final a mí me parece que todos aquellos partidos y referentes con vocación de gobernabilidad, con comprensión de que hay un desprestigio de la política que en parte tiene que ver con no darle resultado a la gente en sus problemas y sus necesidades, son ellos, de izquierda y derecha, los que están llamados a articular, a servir como eje de un acuerdo. Y por tanto a mí me parece que aquí la conducción debiera ir, por decirlo así, al menos del PS a la UDI, digamos. Yo creo que si ellos logran cuajar los núcleos centrales de un acuerdo, el buque tiene posibilidades de andar. Y el gobierno no tiene que jugar un rol, me refiero, en reordenar un poquito las voces del oficialismo, porque son oficialistas las voces que están poniendo esto en duda. Está bien, republicano reclama, pero en números no es tanto. A ver, yo tengo un matiz con lo que dice Claudio. Yo veo difícil que este gobierno apruebe una reforma sin parte de su coalición adentro. Totalmente. Yo creo que no basta con el Partido Socialista, tiene que haber gente del Frente Amplio y el PC o sea, adentro. coincide entonces que el gobierno debería hacer algo en sus filas. Yo creo que yo he visto un rol más esfuerzo, activo ahí. está haciendo un esfuerzo por ese lado. Yo también, pero sí coincido con Claudio que en el fondo estos partidos que están como más que son más críticos de la reforma, ¿no es cierto? Están de alguna manera generando dudas en los partidos que están más cercanos. Entonces yo veo republicanos generándole mucho ruido a la UDI, entonces ahí que la UDI decía, ya, esto es lo que vamos a hacer, porque esto es lo que nos convence, esto es lo que nos separa de los republicanos y esto es lo que es bueno para el país. Yo creo que estamos llegando a esa parte, yo creo que ya los detalles están casi, cada uno ya está descubriendo cuáles son las líneas rojas que los separan de los puntos de inflexión de los partidos que están más hacia el lado. Ahora, el que al final tiene que conducir y llegar y generar el acuerdo es el gobierno. El gobierno es el que... Bueno, de hecho son los que están sentados en la mesa de conversaciones, Mario Marcel y la ministra ¿Y por qué Jara? al final del día todo esto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo? ¿Y Jara y Marcel hablan lo mismo? Perdón, Claudia. Sí. ¿Jara y Marcel hablan el mismo idioma? ¿Y cómo? En la negociación, digo, ¿o no? O sea, por supuesto que tienen trayectorias y énfasis muy distintos, pertenecen a mundos políticos que forman parte hoy día de una coalición, pero que no son lo mismo. Pero lo que uno supondría, justamente porque es un proyecto de iniciativa exclusiva, es que si el gobierno termina empujando las reformas es porque ambos están de acuerdo. Quizás también ahí hay una buena manera de resumir el desafío que tiene el gobierno, digamos, que es
que la ministra Jara y el ministro Marcel, con lo que ambos traen detrás en términos de símbolo, de tonelaje, de perfiles, de énfasis, puedan estar cómodos con la reforma. En todo caso, con lo que yo decía antes, no quería dar a entender de que el gobierno vaya a restarse. Lo que pasa es que yo en esto creo, quizás me equivoco, pero ser un poco más realista en el sentido de que no hay proyecto emblemático que haya pasado por el Congreso en el que el Frente Amplio y el PC no se hayan dividido. O sea, si uno mira las leyes principales, tenemos al PS aprobando con una o dos excepciones, pero aprobando, y en cambio el Frente Amplio y el PC se dividen, y el gobierno, muchos de los proyectos emblemáticos, mucha de la agenda legislativa de la cual después se jacta, la verdad es que tiene votos, a veces incluso republicanos, de Chile Vamos, del Centro, del PS y su coalición dividida. Eso ha pasado en casi todos los proyectos relevantes. Sí. Y vamos a pasar a otro tema, pero hay algo que tú dijiste, Claudio Alvarado, y quiero saber qué opinas tú, Cristóbal Neuss. Tengo dudas respecto del argumento, lo respeto mucho a Sebastián Soto, pero lo planteo como decía mi amigo Fernando Paus, a uno le pagan por sospechar y por dudar. Es buena. Los periodistas dicen nos pagan por eso, ¿no? Por cuestionar, tengo dudas de si realmente hoy día existen fuerzas políticas en el país, lo digo con mucho respeto, que puedan asegurar gobernabilidad. Yo creo que hoy día no sé si existe. No le pasó a Sebastián Piñera con su coalición Chile Vamos, no pudieron dar toda la gobernabilidad que en los tiempos, digamos, de esa gobernabilidad de la gobernabilidad que conocimos en los años de la Concertación, digamos, de esa gobernabilidad hablo. No lo logró no lo logró la derecha y no lo ha logrado la izquierda. Ni ahora, perdón, quiero que responda Cristóbal. Sí, quiero precisar lo que decía Sebastián y no voy a hablar más de mi opinión, sino que él hablaba de partidos con vocación de gobernabilidad, no que lo vayan a asegurar, porque de hecho parte de sus argumentos es que tenemos una crisis al respecto. Solo es para precisar eso. Cristóbal. Yo creo que el primer año Bachelet, antes que estallara Cabal, sí había una sensación de gobernabilidad. Cabal desordenó todo después. Ya. ¿No es cierto? Había mayoría en ambas cámaras, ¿no es cierto? Y lo perdió todo. Y lo perdió. Sí. Igual aprobó reformas importantes después, ¿no es cierto? La reforma laboral y cosas así. Pero, claro, la coalición se desordenó y el clima político se enredó. Yo creo que sí es posible dar gobernabilidad, pero eso significa generar lazos de confianza entre los partidos. Y yo siento que eso está ocurriendo en la derecha ahora. La Concertación tuvo durante toda la dictadura generando esos lazos y eso le dio, yo creo, que los 20 años que pudo estar en el poder. Entonces yo creo que yo creo que los partidos están internalizando que la única manera de dar gobernabilidad, bueno, aparte de tener las mayorías, ¿no es cierto?, es que los presidentes de los partidos jueguen de alguna manera de memoria. Claro, y que hay algo que es importante y es como saber que algunas decisiones van a ser impopulares. Y que probablemente esa impopularidad te va a llevar no sé si a buenos, pero a acuerdos, y da la sensación de que hay partidos que no están dispuestos a ser impopulares. Porque, ¿me entiendes? O sea, hay elecciones, tenemos elecciones, empieza marzo y empiezan las elecciones. Entonces, y voy a lo impopular también. Javier Milei ha sido tema estos días, y me llama mucho la atención porque la entrevista de José Antonio Kaiser en el Mercurio el domingo, y para qué decir, ahora los hermanos Kaiser están como súper de moda porque se sienten muy herederos de la figura Milei. Tenemos esta tensión con el presidente Boric, pero ¿viste lo que pasó ahora con un avión que estaba volando sobre un helicóptero? Sí, el helicóptero. ¿Qué tal? Entonces, da la sensación habría pasado a territorio argentino. Da la sensación de que las cosas están súper álgidas entre Chile y Argentina. Esto no es una cosa menor. Sí. Yo creo que fue un error del presidente contestarle él directamente a Argentina. A Milei. Sí. Pese al tono del presidente Boric, algunos resaltaron que el presidente Boric tuvo una respuesta muy moderada. No, yo creo que no correspondía, para eso está el ministro de Relaciones, está la subsecretaria, yo creo que no tenía que meterse él, tenía que ponerle paños fríos, y eso no era él metiéndose directamente. Yo creo que Milei no está usando. No se está usando. Sí, para desviar la atención de los problemas internos que él tiene, ¿no es cierto? Es verdad que ha bajado la inflación, pero la pobreza se está yendo para arriba y la presión por la devaluación es brutal en ese país. Entonces, y si se devalúa la moneda, cualquier cosa puede pasar. Entonces yo creo que él también no está usando un poco para desviar la atención a sus problemas internos. En el lado argentino parece que no hizo tanto eco en la situación porque él tiene peleas más grandes con Brasil y con otros mandatarios, a diferencia con la que intentona con Chile. Claudio Alvarado, ¿cómo lees tú esto? Claro, es probable que en la interna argentina no haya hecho mayor ruido porque el estilo del presidente Milei de algún modo también los va acostumbrando, digamos. No es la primera. No, pero sí hizo, fueron los grandes columnistas argentinos, los grandes en la Nación. Hubo pocos titulares. No hubo el tipo no fue portada de Clarín. Los más importantes analistas argentinos lo tomaron.
Ahora, sobre el fondo del asunto, yo creo dos cosas. Lo primero es que, por supuesto, que uno puede discutir qué tan de acuerdo está o no con el fondo de las críticas que realiza Javier Milei, el ministro de Economía, respecto al presidente Boric, del derrotero del gobierno. Todo eso es una discusión de fondo y que además se va a ir instalando en Chile próximamente, ¿cierto? En marzo se inicia el último año del gobierno del presidente Boric, se va a empezar a instalar la hora del balance y a mí me parece que es un balance bastante negativo. Pero una cosa es eso y otra cosa distinta es aceptar acríticamente que un mandatario externo tenga ese tipo de actitudes, de opinión y de performance respecto del presidente de la República de Chile. Y en ese sentido, lo que yo habría esperado de las fuerzas políticas del país, sin excepción, es recordar lo obvio, ¿cierto? De que cuando el presidente de la República de Chile es atacado de ese modo, uno tiene que poner los puntos sobre ¿Se las demoró la íes. derecha en apoyarlo? ¿Se demoró? No sé si la derecha, yo de hecho Es que la oposición es la que tenía que salir. Es que había la UDI bastante jugada, de hecho hizo un punto Pero de se prensa, demoró, ¿cuánto? No estoy seguro. Desde el miércoles en la tarde que habló No el... estoy seguro, fíjate, Claudia. A mí me parece Ya. que la UDI estuvo bastante clara. Yo vi referentes de derecha, o sea, digo, hablando en general de la derecha, no me pareció ese problema, pero sí, evidentemente, hubo en particular referentes puntuales y personas como el mismo José Antonio Caz o el mundo republicano en general, que no dieron ese paso, y eso es lo que quería destacar, o sea, que como marcar la distancia entre lo que hizo la UDI, lo que vi otros referentes de centro derecha, y por supuesto, para qué decir del oficialismo, y lo que pasó con el mundo republicano, que yo creo que cometen un error de lectura importante. Sí, porque, ellos no se cuadraron con el presidente. porque ellos son un grupo político que suelen reivindicar el patriotismo, que suelen reivindicar una serie de cosas que aquí queda como en un pie bastante delicado. O sea, si el presidente de la República ha atacado, lo obvio que hubiera dicho José Antonio Caz, me parece a mí en esa entrevista que tú recordabas, Claudia, digo, es decir, bueno, una cosa es lo que yo pienso el presidente Boric y otra cosa es quién es el mandatario argentino para estar haciendo eso no es una visión de Estado, eso no corresponde. Y ese tipo de distinciones en el mundo republicano y más allá brillaron por su ausencia. Y yo no sé hasta qué punto son inconscientes de que eso contradice banderas que ellos suelen levantar. Cristóbal Neus. Yo creo que este es un adelanto a la campaña presidencial. Yo entiendo esto como Cast tratando de diferenciarse de la UDI, marcar las líneas, decirle, mira, esto soy yo, esta es la campaña que yo voy a hacer. Estoy de acuerdo que aquí hay una cierta contradicción, ¿no es cierto?, con el patriotismo, pero yo creo que la campaña ya empezó. Y él, su baja en las encuestas, yo creo que lo tiene preocupado y por eso ha salido más públicamente a dar su punto de vista. Dos cosas que te quería preguntar, que me parece, a mí lo decíamos con Gerardo cuando hablamos, yo le dije, mira, a mí de las palabras que dijo el ministro de Economía argentino me parece la más relevante es aquello que él llama la batalla cultural. Porque de todo lo que dice, que no sé qué, que el presidente, que es comunista, etcétera, ya pueden ser apreciaciones, porque no es comunista, digamos, no es militante del Partido Comunista, del Frente Amplio. Pero el punto es si aquí está en curso en América Latina una batalla cultural. Yo creo que ese es un punto bien relevante porque Javier Milei uno podrá criticarlo, no criticarlo, gustarte o no, pero él está dando una batalla cultural. Él está dando una batalla cultural contra la izquierda. Eso es verdad y es objetivo. Y el Frente Amplio llegó aquí con la bandera de querer hacer eso. Lo que pasa es que no le ha resultado. Pero también es una batalla cultural. Y te lo planteo porque a mí me tocó en algún minuto, hace ya muchos años, Camilo Escalona me decía, perdimos la batalla cultural. Camilo Escalona, pero te estoy hablando, no sé, hace 20 años. Los 90 ya. Finalmente se impuso. Y después me recuerda el entrevistado Longueira que me dijo, perdimos la batalla cultural, la ganó a la izquierda. Entonces, ¿qué opinas? A ver, yo efectivamente creo que hay una batalla cultural En curso. subyacente que está pasando, ¿no es cierto? Bolsonaro fue la primera señal de eso en América Latina, ¿no es cierto? Yo creo que Milei está siguiendo mucho su parte de la cosecha, pero también lo que está tratando de hacer Trump, ¿no es cierto? Aquí hay una pelea de tratar no solamente de Milei de derrotar a la izquierda permanentemente, sino también tratar de exportar esto a Chile, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo sí veo que hay una batalla cultural. Ahora, el problema es que no sabemos si él va a ganar la suya primero. ¿Y cuánto espacio, yo lo digo como pregunta, pero cuánto espacio tú tienes para dar batallas culturales cuando tienes la inflación por allá, tiene el tren de Aragua en la puerta, tienen, no sé, 10 muertos nosotros acá y en Argentina la cosa también está peor? No sé si hay espacio para eso.
Es buena la pregunta de Claudia, bueno, y el punto que pone Gerardo. A ver, tres cosas solo al respecto. Lo primero, a mí me parece que la expresión es problemática, digamos, hay que reparar, hay que detenerse en la expresión, porque la cultura en principio no es un terreno propicio para la guerra ni para la disrupción. Y en ese sentido, una porción no menor, el presidente Milei es un ejemplo, por cierto, de quienes levantan este tipo de lenguaje suelen terminar instrumentalizando o derechamente sacrificando dimensiones relevantes de la cultura, como la disposición al diálogo. Lo segundo es que, sin prejuicio a lo anterior, es indudable que las ideas tienen consecuencias y que un aspecto relevante del debate público se juega en el plano del sentido, de la orientación, de la fundamentación. Y en ese plano, a mí me parece que es verdad que distintos sectores políticos han tenido dificultades para estar a la altura de esa dimensión más intelectual del debate, y la derecha en particular, yo creo que en la última década al menos ha carecido de parte de ese sentido. Y lo tercero que quería decir es que, siendo muy relevante esa dimensión, a la hora de llegar a conducir la nave del Estado, también se requiere un proyecto de manejo del Estado. No. Yo creo que llegada a la hora del balance del Frente Amplio, una de las lecciones que se va a sacar es que ellos tenían ambiciones culturales, simbólicas, que uno discutirá su pertinencia, pero las tenía, pero no tenían claridad respecto a qué querían hacer con el Estado. Y yo creo que muchos de los problemas que han tenido en relaciones exteriores, en economía, muchas de las dificultades del mundo del Frente Amplio en particular, tienen que ver con que ellos, por así decirlo, eran muy abstractos, pero a la hora de conducir el Estado, administrar, gestionar, la verdad es que se habían hecho pocas preguntas porque pensaban que solo bastaba lo primero y caía la idea de la transformación cultural, quedaron con pocas herramientas. Sí. Alguna vez, hace ya muchos años, hice un taller de periodismo narrativo con un argentino que se llama Tomás Eloy Martínez, una figura muy relevante del periodismo, y escribió muchos libros, Evita. Y él decía otra cosa, él decía, si uno quiere hacer cambio en un país, él era maestro del periodismo narrativo, tiene que partir por la sección cultura y no por la sección política. Decía él. Además, porque la gente entiende más la cultura que la política, yo creo. Los cambios culturales, y también muchos políticos más viejos te dicen, no sacas nada con tener una mayoría electoral, sino que tienes que tener una mayoría social y cultural. Que en los tiempos de la Concertación la gente decía, ¿y usted de dónde? No, yo soy de la Concertación. No te decía, yo soy del PE. Esos son como los cambios culturales. Y yo creo que también el primer gobierno de Sebastián Piñera generó una cosa más cultural. No sé si, pero eso era la llamada al relato. Pero, escucha, se acabó el tiempo, así que me perdón, hablé yo y no usted. No, está perfecto. Ya, pero asintieron, los dos estaban de acuerdo, así que queda registro. Ya, pero es un gran tema. Es un temazo. Claudio Alvarado, Cristóbal Uneus, muchas gracias por Oye, habernos que tengan acompañado. una bonita Navidad.